Para hacer una nómina de pago, vamos a analizar previamente la base legal de cada uno de esos pagos y las formas de hacerlo. Vamos a ver qué es salario. Hay varias clases de salario: por unidad de tiempo, por obra, pieza o a destajo, por tarea, por comisión. En este caso, para hacer una nómina de pago, vamos a ver solo el salario por unidad de tiempo y los tipos de salario, que son básico, normal, integral y salario mínimo. Salario es la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal y que le corresponda al trabajador por la prestación de su servicio. El salario comprende comisiones, primas, utilidades, sobresueldo, bono vacacional, pago por días feriados, horas extras, bono nocturno y vivienda. Los subsidios que el patrón otorga al trabajador para que obtenga bienes y servicios para él y su familia tienen carácter salarial. Este es el salario en sentido amplio. Se le denomina salario integral. Cuando la ley se refiere al término salario, se refiere a todas esas remuneraciones antes mencionadas. O sea, cuando dice salario y no especifica básico, normal, es porque se refiere al salario integral. Con él se calcula, entre otros, la prestación social de antigüedad, que en sí misma, para calcular otro concepto, no es salario, y las utilidades, que para calcularse se excluye a sí misma del monto. Para hacer esta nómina de pago, vamos a trabajar con el salario básico y el salario normal. Salario normal es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan excluidas las percepciones que son de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo. Eso lo vamos a ver con detalle y más claro en el ejemplo de nómina. De contribuciones e impuestos. Cuando el patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en que se causó. Clases de salario. En este ejemplo de nómina trabajaremos con el salario por unidad de tiempo. Se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. Salario mensual y por jornada. Cuando estamos elaborando una nómina, usualmente tenemos que llevar el salario mensual al pago diario que correspondería y al pago por hora. Cuando el salario sea estipulado por mes, el salario diario es la 30ª parte de la remuneración mensual, sea el mes de 31 días o sea de 28 días. Siempre se va a dividir entre 30 para llegar al salario diario. Quiere decir que el salario diario siempre es el mismo, independientemente de los días que tenga el mes. El salario por hora es el resultado de dividir el salario diario por el número de horas de la jornada diurna, nocturna o mixta, según sea el caso. Quiere decir que cuando vamos a llevar el salario a hora y la jornada es diurna, lo vamos a dividir entre 8. Si es nocturna, lo dividimos el salario diario entre 7. Y si es mixta, vamos a dividir el salario diario entre 7 horas y media. Como dije en la lámina anterior, para calcular el salario diario se divide el salario mensual entre 30, independientemente de los días que tenga el mes. Y para calcular el salario de una hora
se divide el salario diario entre las horas de la jornada. Si es diurna, entre 8 horas, si es nocturna, entre 7 horas, y si es mixta, entre 7 horas y media. Límites de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y el trabajador tendrá derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados. Eso está en el establecido en el artículo 173 de la ley, y más adelante veremos que pueden haber excepciones a esa condición. La jornada diurna es la comprendida entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. No puede exceder de 8 horas diarias y de 40 horas semanales. La jornada nocturna es la comprendida entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. No puede exceder de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Jornada de trabajo mixta. Comprende periodos en tiempo diurno y en tiempo nocturno. La jornada mixta no se excederá de 7 horas y media diarias ni de 37 horas y media semanal. Un ejemplo es si trabaja de 3 de la tarde a 11 de la noche, en esa jornada tiene 4 horas diurnas y 4 horas nocturnas, por lo cual se considera una jornada de trabajo mixta. Observamos en este caso que tiene media hora adicional porque está trabajando 8 horas, y eso se permite cuando se trabaja en jornadas que son continuas y tiene que completar 8 horas para poder completar el cambio de guardia. El tiempo nocturno, si supera 4 horas, se considerará toda la jornada y todas las horas trabajadas como nocturnas. Hay excepciones a la jornada de trabajo establecidas en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Entre ellas el artículo 7, que establece que cuando el trabajo sea continuo y se efectúe por turnos, su duración podrá exceder de los límites diarios y semanales, siempre que el total de horas trabajadas por cada trabajador en un periodo de 8 semanas no exceda en promedio el límite de 40 horas semanales. Trabajo continuo por turnos. Artículos 7 y 8 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece algunas excepciones en la jornada para este tipo de trabajo. La jornada diaria no deberá exceder de 12 horas, con derecho al tiempo de descanso y alimentación. En el curso de 7 días, el trabajador deberá disfrutar mínimo de un día de descanso, y las semanas con 6 días de trabajo serán compensadas con un día adicional de disfrute en las vacaciones de ese año, con pago de salario y sin incidencia en el bono vacacional. Horas extraordinarias. Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador por causa de horas extras, se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. Horas extraordinarias serán pagadas con un 50% de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido para la jornada ordinaria. En caso de elaborarse sin autorización del inspector del trabajo, deberá pagarse con el doble del recargo previsto, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables. Pago del bono nocturno. La jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada diurna. Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador por trabajo nocturno, se tomará el salario devengado durante la jornada respectiva. El artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el trabajo no excederá de 5 días a la semana, y con ello el trabajador tendrá derecho a 2 días continuos de descanso. Pueden ser discontinuos en algunos casos que se requiera por motivos operacionales. El artículo 119 establece que el trabajador no perderá ese derecho
si falta un día a su trabajo. Quiere decir que si falta 2 días o más, perderá el derecho a los 2 días de descanso. ¿Cómo se paga el salario los días feriados? El día feriado y el recargo del 50% por trabajo efectuado se paga al promedio del salario normal de vengado. Si es trabajador de pago semanal, al salario normal de esa semana. Si es trabajador de pago quincenal, al salario normal de esa quincena. Y si es trabajador de pago mensual, al salario normal de ese mes. ¿Cómo se paga el día feriado en las diferentes situaciones que se presentan? En el primer caso tenemos si simplemente se descansa. El día feriado el trabajador no asiste al trabajo, se queda descansando y se le debe pagar la remuneración correspondiente a ese día a salario normal. Después tenemos el caso, si el día feriado el trabajador lo trabaja, entonces debe pagársele un día porque debía descansarlo, un día por el trabajo realizado y medio día más de recargo por trabajo en feriado. Total, 2 días y medio. Si se trabaja en día feriado y es el día de descanso del trabajador, que es el ejemplo clásico del día domingo, debe pagarse un día porque debía descansarlo, un día por el trabajo realizado y medio día de recargo por trabajo en feriado. Adicionalmente, debe dársele un día de descanso remunerado adicional la siguiente semana. Total, el trabajador cobraría 2 días y medio más un día de descanso remunerado que debería ser la siguiente semana. Pago por día feriado. Si se trabajan 4 horas o más, tendrá derecho a los pagos considerando el día completo trabajado. Si trabaja menos de 4 horas, tendrá derecho a medio día de pago y medio día de descanso compensatorio en los casos en que corresponda ese descanso compensatorio. Ese trabajo de menos de medio día se da en los casos en que es día feriado y quieren hacer algún trabajo especial, pero generalmente ocurre que no se dan las condiciones, no llega el material, no llegan los trabajadores completos, no llegan trabajadores clave, entonces se espera un tiempo y se retiran los trabajadores que fueron, pero tienen derecho a un pago como lo acabamos de ver en esta lámina. El artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el trabajo no excederá de 5 días a la semana y con ello el trabajador tendrá derecho a 2 días continuos de descanso. Pueden ser discontinuos en algunos casos que se requiera por motivos operacionales. El artículo 119 establece que el trabajador no perderá ese derecho si falta un día a su trabajo. Quiere decir que si falta 2 días o más, perderá el derecho a los 2 días de descanso. En aquellas semanas que tienen 2 o más días feriados, ejemplo el 19 de abril, jueves y viernes santo, el trabajador no pierde el pago de los días de descanso, ya que no trabajar en feriados no es una falta al trabajo. ¿Cómo se paga el salario los días feriados? El día feriado y el recargo del 50% por trabajo efectuado se paga al promedio del salario normal de vengado. Si es trabajador de pago semanal, al salario normal de esa semana. Si es trabajador de pago quincenal, al salario normal de esa quincena. Y si es trabajador de pago mensual, al salario normal de ese mes. En los días feriados, sea que el trabajador descanse o trabaje, se debe pagar el beneficio de cesta ticket. Ese está vigente en el decreto de fecha 1 de agosto del 2016. Pago de cesta ticket por horas extras trabajadas. Cuando por razones excepcionales el trabajador labore horas extras, tendrá derecho a percibir el beneficio de cesta ticket fraccionado
acorde con el tiempo trabajado. Esto establecido en el artículo 17 y 18 del reglamento de la Ley de Alimentación. Se debe dar un recibo de pago cada vez que se paguen las remuneraciones al trabajador, indicando el monto del salario y lo correspondiente a comisiones, recargos por días feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno y demás conceptos salariales, así como las deducciones correspondientes que se están haciendo. El incumplimiento de la obligación de dar el recibo de pago hará presumir, salvo prueba en contrario, que cualquier asunto referente a ese pago alegado por el trabajador es cierto. Prescripción de las acciones. Las obligaciones provenientes de la relación de trabajo prescriben al cumplirse 5 años, contados a partir de la finalización de la relación de trabajo. Las provenientes de reclamos de prestaciones sociales prescriben a los 10 años. Y estos lapsos pueden interrumpirse y prolongarse por varias acciones que están establecidas en el artículo 52 de la Ley del Trabajo. Es muy importante para el patrono conservar los recibos de pago de nómina, vacaciones, utilidades y cualquier otro que se haga al trabajador, firmados y preferiblemente con sus huellas dactilares impresas en señal de recibo. Si es por transferencia bancaria, conservar las constancias de transferencia individualizadas, que se pueda confirmar que el trabajador recibió ese dinero. En casos de salarios variables, el pago de nómina debe ser respaldado por una tarjeta de asistencia o una hoja de trabajo, preferiblemente también firmada por el trabajador en señal de aceptación de esa condición. Los invito a visitar mi blog apoyolaboral.overblog.com. Mis últimos artículos publicados y videos son las vacaciones laborales en Venezuela, acciones correctivas del desempeño del trabajador, en las que hablo de amonestaciones y los acuerdos de desempeño, inamovilidad laboral y medidas para la protección de la maternidad, la paternidad y la familia en caso de nacimiento y adopción, descansos por paternidad, maternidad y adopción, centro de educación inicial y permisos por lactancia.